Buenas tardes a todos, soy Javier Peñapoza, vuestro profesor del ámbito científico-tecnológico de grado en ESO de nivel 2 y vengo a presentaros lo que sería la tercera clase virtual de esta segunda evaluación de este curso académico 2014-2015 o lo que sería la novena clase virtual del curso completo 2014-2015. En esta clase vamos a ver la primera parte del tema 1 del bloque temático 2 de la asignatura de tecnología, los materiales espectros y materiales prácticos. Vamos a ver también el tema 4 del bloque temático 3 de matemáticas, que sería la geometría del espacio. Y por último vamos a ver también la segunda parte del tema 1 del bloque temático 4 de la asignatura de ciencias naturales, donde empezamos a ver la semana pasada el movimiento, la velocidad y la fuerza. Como viene siendo habitual en este tipo de clases virtuales, vamos a empezar por la asignatura de tecnología, donde vamos a ver la primera parte de ese tema, donde vemos los materiales pétreos. Este tipo de material lo constituyen las piedras y las rocas naturales. Por ello pueden ser de dos tipos. Pueden ser, por un lado, materiales naturales, que son aquellos que son extraídos directamente de la naturaleza, o pueden ser materiales artificiales, que son aquellos que han sido procesados e industrializados por el hombre. Las características comunes al utilizarse como materiales de construcción son que su dureza, ya que son también resistentes al desgaste y a la abrasión o al rozamiento, por decirlo de alguna forma. También son materiales frágiles que se rompen con facilidad al golpearlos, son duraderos y resistentes a la corrosión, son económicos ya que se fabrican con materias primas abundantes, son fuertes ya que son capaces de soportar cargas de compresión muy elevadas y por último son aislantes tanto de la electricidad como del calor. Respecto a los materiales petronaturales, son nombrados de forma común como áridos y lo constituyen, por un lado, rocas sedimentarias como las arcillas, las arenas, las calizas, el carbono, el petróleo, por rocas metamórficas como el mármol y la pizarra, o por rocas magmáticas como el granito. Recordad que esta clasificación de rocas sedimentarias, metamórficas y magmáticas dan lugar a una clasificación respecto al origen de este tipo de rocas. También tenemos por el otro lado los materiales aglomerantes, que son materiales que mezclados con agua sufren una serie de transformaciones químicas que se denominan fraguado. Ese es el caso del yeso, el cemento y la cal. Y también tenemos materiales cerámicos, que son aquellos que se obtienen al hornear algunos materiales naturales y se consideran como materiales pétreos artificiales. Tienen unas características específicas como una resistencia a alta temperatura, resistencia a la corrosión y efectos de la erosión, una alta resistencia a agentes químicos y un gran poder de aislamiento térmico y eléctrico. Pues entre ellos se encuentran tanto los materiales cerámicos como los vidrios. Y por último vamos a ver también un pequeño resumen, una diapositiva respecto al impacto medioambiental, donde la construcción es un gran consumidor de recursos no renovables y una fuente de residuos y contaminación. Por lo tanto, para lograr una construcción sostenible es necesario romper con los malos hábitos adquiridos y aplicar unas normas para reducir el impacto. Estas normas podrían ser dar prioridad al reciclaje, incidir en el proceso de selección de materiales, realizar un estudio de impacto ambiental de los edificios en su primera etapa de diseño, limitar la expansión del suelo urbano o cambiar la tendencia actual de construir en áreas urbanas centrales. Pasamos ahora con el tema 4 de la asignatura de matemáticas, que es la geometría del espacio. Los cuerpos geométricos son elementos que ocupan volumen en el espacio tridimensional. Por ello se clasifican en dos grupos. En primer lugar, cuerpos poliedros, que tienen todas sus caras planas, o cuerpos redondos, que tienen al menos una cara curva. Respecto a los poliedros, existen poliedros regulares, que son aquellos que tienen todas sus caras, aristas y ángulos iguales, como es el caso del cubo, del octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y ahí podéis ver tanto las fórmulas para calcular su superficie como su volumen. Recordad que la superficie se mide en las unidades elevado al cuadrado y el volumen en las unidades elevado al cubo. Os podéis también ayudar de las imágenes que tenéis en el texto para poder identificar pues, lo que es cada uno de los términos, aunque fundamentalmente el cálculo tanto del área como del volumen se basa en la longitud del lado que viene representado con la letra A minúscula, ¿vale? Con la letra minúscula. Esta mayúscula lo que está representando es el área. Y me refiero a esta minúscula. Y por el otro lado tenemos los poliedros irregulares o los polígonos irregulares, que son aquellos que están formados por polígonos que no tienen todos sus lados iguales. En este caso tenemos por un lado las prismas, que son cuerpos limitados por dos polígonos paralelos e iguales que se llaman bases, y por tantos rectángulos como lados tenga cada base, que sería lo que se llaman las caras.
En este caso, para calcular el área total, tenemos que calcular en primer lugar el área lateral, que se calcula multiplicando el perímetro de la base por la altura. Y por último, para calcular el área total habría que sumar este área lateral a las áreas de las bases. Recuerda que tenemos 2, por lo tanto el área total sería igual al área lateral más 2 por el área de la base. En el caso del área de la base, para calcularla, podemos calcularla como área de un polígono general, siempre y cuando sea regular, cuya función sería el perímetro por la apotema partido por 2. Y para calcular el volumen de un prisma, pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar el área de la base por la altura. Otro de los poliedros irregulares que tenemos en el texto son las pirámides, que son poliedros limitados por un polígono regular llamado base y por tantos triángulos como lados tenga la base. En este caso, para calcular el área lateral, tenemos que multiplicar el perímetro de la base por la apotema y dividirlo por 2. Y el área lateral sería, el área total sería la suma del área lateral más el área de la base. Y por último, el cálculo del volumen sería el área de la base por la altura y dividir lo que obtengamos por 3. Pasamos a estudiar ahora los cuerpos redondos, que fundamentalmente vamos a estudiar en primer lugar el cilindro, en segundo lugar el cono y por último la esfera. Para calcular el área lateral del cilindro se multiplica 2 por pi por r y multiplicamos por la altura, lo que sería lo mismo, multiplicamos el perímetro de la base, que es una circunferencia, y multiplicamos por la altura. Y el área total sería igual a este área lateral más 2 veces el área de la base, que como sabemos son circunferencias, el área de circunferencia es pi por r elevado al cuadrado, por lo tanto el área total sería 2pi por r por h más 2 por pi por r al cuadrado. Y con el cálculo del volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base por la altura. En el caso del cono, entramos a calcular el área lateral multiplicando pi por r por g, donde g es lo que se llama generatriz del cono, que es la distancia que dista del vértice del cono respecto a cualquiera de los puntos de la base, que sería una circunferencia. El área total se calcula multiplicando pi por r por g, es decir, calculando el área lateral y sumándole el área de la base, que se calcula multiplicando pi por r elevado al cuadrado. Y para calcular el volumen del cono, se multiplica el área de la base por la altura y se divide entre 3. Y el tipo de los cuerpos redondos que vamos a estudiar es la esfera, cuyo área se calcula multiplicando 4 por pi por r al cuadrado, y el volumen sería 4/3 de pi por r al cubo. Respecto a los planos de simetría, son aquellos planos que cortan una forma sólida en dos partes que son reflejos iguales e idénticos. En el caso de los poliedros regulares, todos gozan de simetría central respecto a un punto del espacio, que equidista de sus caras, sus vértices y sus aristas. Por otro lado, tienen también simetría axial respecto a ejes de simetría que pasan por el centro del eje de simetría anterior. Y también tienen simetría especular respecto a planos de simetría que los dividen en dos partes iguales. Por último, pasamos a estudiar la segunda parte del tema 1 de Ciencias Naturales, siguiendo con el estudio de la fuerza. ¿Vale? Recordad que la fuerza es la acción que modifica el estado de un cuerpo y se representa por la letra F mayúscula, y en el sistema internacional se mide en newtons o N mayúscula. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo, se representa por M y se expresa en kilogramos en el sistema internacional. La aceleración es la variación de velocidad en un tiempo, se representa por la minúscula y se mide en el sistema internacional por metros partido por segundo al cuadrado. Y el peso, por ejemplo, es la fuerza con la que Tierra atrae a un cuerpo, como podríamos ser los seres humanos. Y se representa por la letra P mayúscula. Respecto a los tipos de fuerzas, hay una que es la estática, que es la rama de la mecánica que estudia el equilibrio de los cuerpos, ya que se dice que un cuerpo está en equilibrio o está en modo estático cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él se anulan y son igual a cero. Para medir las fuerzas se aplica una fórmula general que es F igual a K por X, donde K es una constante característica del muelle y el X es el largamiento producido en el muelle. La fuerza tenéis que recordar que es una magnitud vectorial, por lo que debemos conocer su dirección, sentido y el punto de aplicación para poderlas sumar, restarlas, etc. Igual que hiciéramos anteriormente con las operaciones con vectores en la asignatura de matemáticas en temas anteriores. Respecto a las fuerzas que mantienen el equilibrio de un cuerpo, existen tres tipos de fuerzas. En primer lugar tenemos la fuerza normal. Cuando un objeto se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal, este se encuentra en reposo porque la superficie ejerce una fuerza sobre él, que es igual a la de su peso, pero en sentido contrario. Por lo tanto,
La N mayúscula, que sería la fuerza normal, es igual a la P, que es la fuerza del peso. La fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento lateral de un objeto sobre una superficie. Esta fuerza se debe a la interacción de las moléculas del cuerpo sobre la superficie de contacto. Y en último lugar tenemos también la tensión, que este tipo de fuerza se da en cuerpos colgados de una cuerda, la cual se tensa y ejerce la fuerza igual al peso que soporta. Por lo tanto, T, que sería la tensión, sería igual a la fuerza P, que es el peso. Y por último vamos a ver también lo que es la dinámica y sus tres principios. El primer principio de la dinámica es el llamado principio de inercia, que dice que cuando uno no se ejerce ninguna fuerza sobre un cuerpo, este permanece en reposo. Y si se mueve, lo hace con un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, con una velocidad constante. El segundo principio de Newton, o el principio de la termodinámica, es el principio de acción y reacción de las fuerzas. Es decir, cuando un cuerpo se le somete sucesivamente a varias fuerzas constantes, adquiere unas aceleraciones proporcionales a estas fuerzas. Y se define como F igual a M por A, donde F es la fuerza, M es la masa expresada en kilos y la A es la aceleración expresada en metros por segundo cuadrado. Y por último, el tercer principio de Newton, que sería el principio de acción y reacción, dice que un cuerpo A ejerce sobre otro cuerpo B una fuerza, que es lo llamada acción, y este cuerpo B ejerce sobre el primero una fuerza igual y opuesta, que es la denominada como reacción. Por lo tanto, hemos visto en este tema pues distintos tipos de fuerzas, como son el peso, que se puede definir como la masa por la aceleración de la gravedad, G. También hemos visto la fuerza centrípeta, que es la originada en un movimiento circular. La fuerza centrípeta en este caso sería igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y el rozamiento, pues por ejemplo, se le podría definir como N, que es la fuerza normal, por nu, que es el coeficiente de rozamiento. Bueno, pues con esto daríamos por finalizada esta tercera clase virtual de esta segunda evaluación, o lo que sería la novena clase virtual de este curso académico 2014-2015. Espero que os haya servido de ayuda para interpretar o observar cuáles son los puntos más importantes de estos temas a estudiar. Y pues recordad que cualquier duda que tengáis podéis poneros en contacto conmigo para intentar solucionarlas. Un saludo y nos vemos para la semana que viene. Hasta luego.